Saludos. Que Dios, el Dios de Israel, les pueda bendecir a cada uno de ustedes en este día que el Señor nos regala. Estamos agradecidos por el favor de su gracia, por su amor, por su misericordia y por todo lo bueno que solamente Él sabe hacer con cada uno de nosotros. Este es su hermano y amigo Gilberto Rodríguez, siervo del Señor por su misericordia, y esta es su programación, Escudriñando el Rema de Dios, una programación que ha sido creada por la misericordia de Dios para poder conocer lo que la palabra de Dios nos enseña, el conocimiento que los seres humanos necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. Y como ese conocimiento es muy importante en todas las áreas de nuestra vida, la palabra lo es de una manera muy abundantemente más. Y ese es el propósito de poder estar desarrollando esta programación, escudriñando el rema de Dios, para que nos llenemos, para que nos nutramos de el conocimiento de la palabra. Si bien por el conocimiento nadie será en lo absolutamente salvo, no, pero sí es importante que podamos conocer para ser salvos, porque si no conocemos la forma que Dios ha dejado establecida para que nos acerquemos a Él, porque muchas veces nosotros nos acercamos de maneras erróneas, equivocadas, que el hombre ha inventado, pero que no han sido ni son la voluntad de Dios. Y por eso tenemos que recurrir al conocimiento de la palabra misma, que ya está escrita en ese santo libro llamado Biblia. Y es ese conocimiento que nos hará acercarnos a una realidad y poder identificar muchas mentiras que pareciera que fueran verdades, pero cuando vamos a las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que son cosas que suenan y se ven bonitas, pero que son falsas. Mas la palabra de Dios a veces no suena tan bonito, no suena, a veces no nos es tan agradable, pero esa es la verdad de la palabra de Dios. Y ese es el propósito por el cual nosotros seguimos desarrollando esta programación de compartir la palabra del Señor. No soy pastor. Hay algo importante que debemos nosotros conocer, es que nadie porque sepa 5 versículos bíblicos ya es un pastor, y eso es algo totalmente erróneo, porque el llamado al ministerio de un pastor no consiste en el conocimiento que pueda tener de Biblia, sino en el respaldo que Dios tenga para con su ministerio. ¿Por qué razón? Hay muchos que son pastores, Dios los ha llamado al ministerio y tal vez no conocen tanta Biblia en profundidad, pero sí son llamados porque Dios los respalda. Y habemos otros que pudiésemos tener algún poquito de conocimiento, pero no somos pastores. Entonces son dos cosas totalmente diferentes y que debemos nosotros de entenderlo, porque a veces por la falta del conocimiento la gente cree que el hecho de que alguien sepa versículos bíblicos automáticamente ya es un pastor. Por eso no funciona así. No funciona así, y siempre me gusta aclarar a las personas que simplemente soy un siervo del Señor, que compartimos la palabra de Dios. Mi ministerio yo no soy pastor. No soy pastor, lo he dicho y lo sigo diciendo. Cuando Dios algún día, si a Él le placiera y me confirmara mi ministerio, sí diría, soy pastor, pero de momento no lo somos. Simplemente escudriñamos lo que la palabra de Dios nos enseña. Y hoy vamos a compartir la tercera parte de este estudio, que se llama Profecía sobre Elán. Los acontecimientos que hemos estado viendo primeramente a través de la palabra y posteriormente a través de lo que son las noticias, que dicho sea de paso, no todas las noticias te cuentan una realidad de lo que está sucediendo, sino que la mayor parte de noticias son manipuladas. ¿Para qué? Para que la gente oiga lo que el sistema
que gobierna el mundo quiere que la gente oiga y que la gente tenga una percepción en base a eso que la gente escucha, pero no es la realidad. Pero nosotros tenemos la fuente más exacta de la veracidad de la palabra con la verdad, que es la palabra de Dios. Y en este día vamos a continuar con la tercera parte de este estudio titulado Profecía sobre Elán, Profecía sobre Elán. Pero antes quiero compartir una canción. Sé que muchos la han escuchado muchas veces y la han escuchado y ha pasado desapercibida, pero es una canción que tiene toda la letra que dice esta canción, es bíblico, y quiero compartirla porque sé que muchos la han escuchado y es una canción que ya tiene mucho tiempo y cuando era un niño, era un adolescente, la escuchaba y me gustaba el ritmo, la música que tiene, pero nunca me había detenido a analizar qué es lo que esta canción está diciendo y pasó desapercibida por mucho tiempo. Pero luego en las cosas que suceden en el cielo, Dios lo provoca a uno y lo lleva a que escudriñemos este santo libro. Y al escudriñar este santo libro nos damos cuenta que hay muchas cosas que están ahí y que tienen una letra y que esa letra habla de cosas bíblicas y que por mucho tiempo para muchos pasó, para muchos sigue pasando desapercibido, pero que es algo que está escrito en la Biblia. Y esta canción se llama Ríos de Babilonia y lo voy a compartir. Quiero ser muy específico en esto. No es una canción que sea vista como quien dice una canción religiosa. No, se ha visto como una simple canción, ¿verdad? No se ha visto como una canción religiosa, pero lo que dice sí tiene fundamento bíblico y se lo voy a compartir y después voy a compartir todo lo que dice esta canción con el fundamento bíblico, el por qué sí es bíblica. Así que vamos a escuchar esta canción. No tenemos los derechos de la música del autor.
Gloria a Dios. Hemos compartido esa canción porque, como les dije, todo lo que dice está escrito en la Biblia. Y me llama mucho la atención, esto se encuentra en el Salmo 137. Y se lo voy a compartir, la letra de esa canción que acabamos de escuchar. Y dice en el Salmo 137, tiene como título y dice: Lamento de los cautivos de Babilonia. Dice: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos, y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Wow, esto es impresionante. Esto tiene una relación muy, muy aliada con lo que habla el himno de Israel. El himno de Israel habla de Jerusalén y habla de Sión. Aquí lo que este salmo habla también está hablando de Jerusalén y está hablando de Sión. O sea que cuando hablamos de Jerusalén, hablamos de Sión. Y es cuando la Biblia habla en este mismo libro de los Salmos, dice que los que confían en el Señor, dice que son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Entonces, bien, quería compartirles eso, para que cuando usted escuche esa canción, se dé cuenta qué es lo que esa canción está diciendo, y qué es lo que la Biblia ya hace miles y miles de años nos está diciendo acerca de lo que esa canción habla, donde está hablando del cautiverio de los judíos, en donde son llevados cautivos a otras tierras, a otras costumbres, a otras lenguas. Pero en medio de todo eso, los judíos son personas que salieron de su tierra expulsados por un cumplimiento profético que se tenía que cumplir, pero que su tierra nunca salió de sus corazones. Es algo que es de admirar, y es algo que verdaderamente solo Dios, el Dios de Israel, lo puede hacer, que esta raza y muchas generaciones fueron dispersos a diferentes partes del mundo, pero que ahí donde fueron ellos guardaron siempre que esa esencia de su cultura, esa esencia de ese anhelo por un día pensar que un día regresarían a su tierra, que un día regresarían a su tierra, y que ellos regresarían a su tierra. Y ha pasado ya más de 2000 años, y generaciones tras generaciones ese ha sido su anhelo. No han cambiado, ese es su anhelo. Y siempre los judíos, cuando hacen sus servicios en las sinagogas, ellos siempre oran dirigiendo la mirada a Jerusalén. Esto es impresionante, que solamente Dios lo puede hacer, algo extraordinario de lo que es su cultura, su anhelo, su fe, su esperanza de un día regresar a su tierra. Y todo esto que estamos viendo es parte del cumplimiento profético de la palabra, que nosotros querramos o no querramos, se tiene que cumplir. Y nosotros solamente lo que hacemos es compartir lo que la palabra dice. Eso es lo que hacemos. Aquí no estamos como
como quien diga, oh, que por mis grandes conocimientos, que esto y que el otro. No, aquí estamos simple y sencillamente como siervos inútiles del Dios de Israel, al cual servimos, el cual nos permite abrir nuestros labios, abrir nuestra boca, para poder compartir lo que la palabra dice. Aquí no estamos para decirte que todo lo que hacemos es por méritos humanos. No, no cabe ningún mérito humano, solo cabe un sacrificio que fue justo, santo, perfecto y completo, y como resultado de ese sacrificio, el beneficio que hemos obtenido, los que hoy hemos sido alcanzados por su misericordia, por su palabra, hoy estamos de pie y podemos compartir lo que compartimos. Gloria a Dios. Vamos a leer en Jeremías capítulo 49, versículos 34 al 39, para entrar en lo que es este estudio. Gloria a Dios, en esta tercera parte de este estudio titulado Profecía sobre Elán. Y dice Jeremías capítulo 49, versículo 34 en adelante. Dice: palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elán en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elán, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elán los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elán, y haré que Elán se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe, y pondré mi trono en Elán y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elán, dice Jehová. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos en tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Danos el pan nuestro de cada día. No permitas que entremos en la tentación, mas líbranos del mal. Aquí estamos, soberano Dios, en el nombre de nuestro amado gran Rey y Salvador Jesucristo, delante de tu presencia, para exaltar, para glorificar tu nombre, para rendir honra, gloria, alabanza y adoración, porque tú eres digno. Aquí estamos en esta hora para que tu nombre sea glorificado, para que tu glorioso Espíritu Santo respaldes, pongas palabra que lleve conocimiento, palabra, Padre de la gloria, que traiga, Señor amado, conocimiento a tu pueblo, y que el conocimiento nos pueda nutrir para fortalecernos ante tanta mentira, ante tanto engaño. Que hoy una vez más tu mano de poder se glorifique, salvando, sanando, restaurando, obrando como solamente tú sabes hacer. Que las vendas, Señor amado, del engaño, de las mentiras de Satanás puedan caer, que se rompan por el poder de tu palabra. Que hoy una vez más tu misericordia alcance al perdido. Quebrantes todas las ligaduras de las tinieblas, toda obra, Señor amado, del enemigo sea deshecha por el poder de tu palabra. Por el poder de tu palabra, Señor, sé tú obrando en este día, Señor. Salva, Señor, las almas, ya que el tiempo es corto y muy pronto, tú vienes a levantar una iglesia limpia, santa, justa y pura, que tú cada día, Señor amado, eres quien la justificas, eres quien cada día la purificas por tu amor y por tu misericordia. Gracias te damos en esta maravillosa tarde. Que el oyente sea bendecido y que el oyente pueda gozar, disfrutar del manjar de conocimiento, de sabiduría que solamente el cielo nos puede dar. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Estuvimos viendo en la enseñanza pasada algunos puntos que compartimos y entramos en detallar, y para volver a retomar lo que es esta tercera parte, gloria a Dios, para volver a retomar lo que es esta tercera parte, vimos en el primer punto de la enseñanza pasada lo que fue que contra quién peleó David. Ustedes
vieron la enseñanza pasada, o los que no la vieron, pues la van a poder ver ahí. Aquí está siempre en esta mi página personal, la cual estamos utilizando para compartir la palabra, y ahí compartimos contra quién peleó David. Hablamos que quién era el gigante contra el que peleó David. Punto número 1. Punto número 2, estuvimos viendo que con cuántos hombres Abraham enfrentó a 4 reyes y rescató a su sobrino Lot. Esta fue una proeza extraordinaria que hizo Abraham, que con 318 hombres rescató a su sobrino, sus bienes y su gente en medio de las garras de 4 reyes. Esta es una hazaña impresionante, lo cual se dio en el tiempo pasado y lo cual hoy mismo se sigue dando en medio de la nación de Israel. Ese es el punto número 2. Como punto número 3, estuvimos viendo contra quienes peleó Gedeón, y con 300 hombres los venció. Otra hazaña de proeza extraordinaria, que Gedeón pelea contra los amalecitas, contra los madianitas y contra los hijos del oriente, y con 300 hombres Gedeón los derrotó. Esto es impresionante, y esto es para que nosotros nos podamos dar cuenta que verdaderamente el Dios de Israel es el Dios de lo imposible. Es el Dios de lo imposible, no solamente de ahora, sino desde el inicio de la creación. Vimos también como punto número 4, por qué las guerras de Israel han sido y serán diferentes a todas las demás. Hablamos y entramos ahí un poco en decir por qué las guerras en las cuales se ha visto involucrado Israel son guerras que son diferentes a todas las guerras del mundo entero. Y ahí explicamos en la enseñanza pasada de que son guerras diferentes. ¿Por qué razón? Porque todas las guerras del mundo, los países se van a las guerras. ¿Por qué? Por conquistar territorio, por conquistar minerales, por conquistar fama, hegemonía, dominio. Pero las guerras que Israel ha llevado y sigue llevando no es por ninguna de estos factores que le acabo de decir. Israel sigue desarrollando guerras, no es por conquistar territorio, no es por conquistar territorio, no es por fama, no es por adquirir minerales, no, es por su sobrevivencia. Y esto es muy importante, que nosotros debemos conocerlo como creyentes de Jesucristo. Que tengamos nosotros una mente abierta, porque hoy en día todo el mundo habla y trata de todas las cosas generalizarlas. No, hay cosas que no se pueden generalizar, son muy diferentes una de todo el resto. Y como punto número 5, vimos quién revela los planes secretos de los enemigos de Israel a su iglesia gentil. Y ahí nos quedamos en la enseñanza pasada, y vamos a leer, vamos a iniciar de este punto número 5 para abajo. Hay otros puntos más que vamos a ir viendo en el desarrollo de este estudio, y vamos a ver quién revela los planes secretos de los enemigos de Israel y su iglesia gentil. Vamos a ver quién revela esos planes secretos. Está en Segunda de Reyes. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 6, 8, 9 y 12. 6, 8, 9 y 12. Y dice la palabra del Señor. 8, 9 y 12. Y dice, tiene como título, y dice, Eliseo y los sirios. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, el profeta Eliseo. Antes no se le conocía como profeta, se le llamaba vidente. Entonces a este profeta Dios le mostraba, le revelaba cuáles eran los planes secretos de los enemigos de Israel. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Los sirios van allí. Veamos qué dice el versículo 12. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío. No, perdón, en el versículo, vamos a leer de corrido, versículo 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar
envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me declararéis vosotros, ¿quién de los nuestros es del rey de Israel? Este rey está pensando que hay un infiltrado que está revelando los secretos de este rey. Entonces uno de los siervos dijo: no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Esto no ha sido un cuento, es una realidad que se dio en el pasado y se sigue dando en el presente que estamos viviendo. Porque hay algo que Dios siempre ha tenido, sigue teniendo y tendrá por el resto del existir de la humanidad. Es Dios la promesa que tiene para con Israel. Y si en el pasado todo lo que se dio, aún con la rebeldía de Israel, aún con sus faltas, con sus pecados y todo lo que han hecho, pero Dios es fiel en su promesa y en su misericordia. Porque la misericordia de Dios nadie la puede entender, mucho menos comprender. Pero si hay algo que Dios tiene, es que su misericordia es grande. Es que su fidelidad es incomprensible. ¿Por qué digo incomprensible? Porque ¿cómo es posible que un pueblo tan rebelde, hablo de los judíos y nosotros los gentiles también somos rebeldes? No echemos la culpa solo a los judíos, tomemos nuestra culpa nosotros también. Los seres humanos somos tan rebeldes que entre más Dios nos bendice, nosotros somos desagradecidos y vamos en contra de lo que su palabra nos enseña. Pero ese es el Dios de Israel, el Dios de misericordia, el Dios firme de sus promesas a Jacob. Y cuando hablamos de Jacob, estamos hablando de Israel. Porque antes de llamarse Israel, se llamaba Jacob. Y cuando Jacob lucha con el ángel le dice: no se llamará más tu nombre Jacob, sino tu nombre será Israel. Y de Jacob, que el ángel le cambia el nombre a Israel, nacen las 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos de Jacob. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos entender, porque cuando uno habla estas cosas, a veces hay gente que no tiene ni idea de lo que uno está hablando, y eso es así, se entiende, ni idea de lo que uno está hablando. Pero si estamos hablando algo es porque hay un fundamento bíblico, hay un fundamento basado en la palabra misma, y basados en ese fundamento que es la palabra, que permanece inamovible. Los tiempos, las generaciones pasan, cambian, pero la palabra de Dios se mantiene tal como ha estado escrita desde que Dios estableció que fueran inspirados aquellos hombres para que se les fuera dada la revelación. Después de haber sido dada la revelación, tuvieran iluminación y después interpretación correcta. Entonces, todo esto ha acontecido desde el inicio y sigue aconteciendo. Porque es muy importante que nosotros podamos conocer, no todo, pero un poquito, y nuestras vidas van a ser bendecidas y nuestra forma de pensar va a ser diferente. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde la misma palabra dice que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. A lo blanco se le dice negro y a lo negro se le dice blanco. Entonces estamos en ese caminar, en ese proceso en el cual caminamos los seres humanos que estamos en este mundo. Pero si nosotros atendemos a la voz de Dios, a su palabra, no estaremos en tinieblas, porque la palabra de Dios es la luz que nos alumbra el camino para que nosotros podamos ver en medio de las tinieblas cuál es la luz y qué es lo que la luz refleja y el camino por donde nosotros debemos caminar. ¿Por qué razón? Porque dice la misma Biblia que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que la luz del Evangelio no resplandezca. Entonces el Dios de este siglo es Satanás,
ha cegado el entendimiento para que esta luz, la verdad de su palabra, no resplandezca y que el ser humano estemos caminando a ciegas sin saber para dónde vamos o por dónde vamos. Pero tenemos la palabra, que es un faro de luz en medio de la oscuridad. Salmo 119, 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Todo aquel que por su bendita misericordia, por su amor, por su misericordia, podemos escudriñar este santo libro, nuestra vida no va a ser diferente, nuestra vida no va a ser la misma, va a ser diferente. ¿Por qué? Porque hay una diferencia en que tú pienses y hagas algo que creías en tus pensamientos, pero que la palabra te dice todo lo contrario. Entonces ahí cuando sucede un choque, hay un choque entre la verdad y la mentira. Y a veces las personas dicen, no, pero que a veces tú eres muy duro en compartir la verdad, o alguien es muy duro en compartir la verdad. No es que sea duro compartir la verdad, es que la verdad de Dios es dura porque nosotros caminamos ¿en qué? En mentiras y engaños, manipulaciones hechas por los hombres, y por eso se nos hace duro. Pero ¿sabes qué sucede? Cuando compartimos la palabra de Dios, ¿sabes qué sucede? De una u otra forma las personas van a entrar en una provocación. ¿Y qué es lo que decimos? Voy a ver si es cierto que ese aleluya, ese evangélico, un sinnúmero de nombres que le puedan dar a uno. Pero lo importante es cuando la gente se siente provocada, ¿a qué? A ir y abrir su Biblia. Y cuando la gente se siente provocada y va y abre su Biblia, desde ese momento algo empieza a impactar la vida de un hombre, de una mujer. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos tener religión y pregonamos, tengo religión. Yo tengo religión, es la cristiana evangélica. Yo tengo religión, yo soy católico. Yo tengo religión, soy mormón, etcétera, etcétera. Y a veces nos volvemos y estamos hartos de religión. Pero estamos vacíos ¿de qué? De relación con Dios y su palabra. Y Dios no quiere gente religiosa. Dios quiere gente que tenga relación con el conocimiento de su palabra, porque es de la única forma que nosotros podemos conocer dentro de lo que a Dios le place que podamos conocer de Él. Porque déjame decirte que es imposible conocer verdaderamente a Dios, es imposible, pero en lo poquito que podamos, Él nos va a ayudar por medio del Espíritu Santo. Y llega un momento que no nos complicamos en querer conocerle tanto, sino en lo que Él se agrada, en obedecerlo. El abecedario de la tierra es ABDC. El abecedario del cielo es obedece. La obediencia es el abecedario del cielo, y el que nosotros necesitamos es obedecer a Dios. Estamos nosotros de pie por su misericordia. Y muchas veces la gente espera ver que el creyente que profesa servir a Jesucristo y que ha sido limpiado con su sangre preciosa, sea perfecto. Déjame decirte que no estés esperando esas expectativas, porque no las vas a ver, porque siempre seguimos siendo imperfectos. Tengo tantos defectos como persona, como ser humano, muchísimos defectos, y que tal vez tú cuando los ves en mí, me vas a señalar. Y estás en todo tu derecho, pero déjame decirte algo. El predicar el evangelio no se hace porque el que lo está haciendo sea perfecto. No se hace por eso. Se hace porque el que nos alcanzó, Él es perfecto. Y aún nosotros siendo imperfectos, ¿qué sucede? Él nos limpia, nos purifica, nos justifica, nos santifica y nos convierte ¿en qué? En hijos legítimos de Dios. Ya no pasamos a ser la creación que fue en el inicio. La creación que fue en el inicio cayó de la gracia. Entonces cayó de la gracia, pero después de la ley divina, cuando el hombre peca en el huerto del desierto, en el huerto, del Edén, huerto del Edén, falló el primer Adán, Dios manda al segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo.
Y Él es el camino, la verdad y la vida. Y si Él nos ha limpiado y nos ha justificado, un solo sacrificio fue total y absolutamente completo para limpiarnos y purificarnos de nuestra falta, nuestras culpas. Así que todo aquel que viene a Cristo hoy no necesita que alguien siga haciendo sacrificios por él para que Dios lo perdone, que camine de rodillas, que haga 900 rosarios, que haga cuantas cosas. No, esos son engaños. El sacrificio que Dios hizo por ti, por medio de Jesucristo, es completo, te limpia, te justifica, te santifica, te purifica y te convierte, ¿qué? En hijo legítimo de Dios. No hay otro medio. Bien, avanzamos. En esta parte número 2, en este punto número 5, cómo Josué y Caleb dijeron que derrotarían a los gigantes y los expulsaron de la tierra prometida que Dios les dio. Veamos qué nos dice Números capítulo 14, 6 al 9. Y dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Dios, Jehová, se agradare de nosotros, Él nos llevará para esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová Dios, no los temáis. Es lo que Josué está diciendo. Recuerde que mandan 2 espías a la tierra prometida. Y esto me llama mucho la atención porque es el primer grupo de espionaje en la tierra que la Biblia relata, que mandan 2 espías. ¿A dónde? Al terreno del enemigo, y se introducen en medio del enemigo. ¿Para qué? Para ver la tierra, para explorar en medio del enemigo, que ellos iban a tomar esa tierra. Ellos van y exploran estos 12 espías, que dicho sea de paso, de los 12, hubieron 10 que vinieron con noticias negativas. Dijeron: allá hay gigantes, nosotros parecíamos como langostas delante de ellos, y ellos hombres grandes, los hijos de Anac, eran gigantes. Entonces estos 10 vieron las cosas humanamente difíciles y dijeron: no se puede. Pero más Josué y Caleb, ellos dijeron: subiremos, y que ellos derrotarían a estos gigantes, a estas personas que vivían en esa tierra que Dios ya les había dado a ellos. Y Josué dice que los comerían como a pan. Entonces vemos en la Biblia que es donde nace el primer grupo, hablándolo en términos militares, estratégicos, el primer grupo de espías en la tierra. Porque ellos los 12 son espías y van, ¿qué? En medio del lugar donde están los enemigos, a espiar la tierra. ¿Qué es lo que la tierra da? Dice que era tierra que fluía leche y miel. Y cuando habla, que dice que fluía leche y miel, y cuando habla de miel, no está hablando de miel miel de abejas, sino que está hablando, cuando dice que es tierra que fluye leche y miel, es porque en esa tierra, cuando ellos la reconquistan, porque Dios se las dio, ellos siembran lo que le llaman, es como una palmera, le llaman datilera, y la datilera produce una fruta, y de esa fruta se extrae una miel, y por eso es que dice tierra que fluye leche y miel. Entonces vemos Josué dice que ellos irán y que estos gigantes, dice que los comerán como a pan. Y esto es impresionante, y todo esto lleva una relación con lo que fue en el pasado, es ahora y seguirá siempre en el futuro, durante exista el ser humano en esta tierra. Y como
en Israel nace, de esto, ellos fueron los dos espías que entraron a la tierra donde estaban los enemigos. Y nace el grupo de espionaje, y en términos militares, esto se le conoce como una operación especial infiltrándose en el territorio del enemigo. Entonces nace el servicio ¿de qué? De espionaje, de inteligencia, de poder entrar al terreno del enemigo y poder ver dónde está y qué es lo que hace. Entonces, en Israel hay varias agencias de inteligencia, de espionaje, que son impresionantes. Pero la crema innata, como dicen, se llama el Mossad. El Mossad es un grupo de inteligencia que están infiltrados en los lugares que a veces ni los enemigos mismos de Israel saben que están ahí infiltrados. ¿Por qué? Todo se vuelve, todo lo que fue en el pasado se vuelve presente. ¿Quién era que decía al rey de Israel cuáles eran los planes del rey de Siria? El profeta. El profeta. Decía, no vayas por tal lado porque ahí están los sirios, los asirios. Y hoy, ¿qué sucede? Es lo mismo. El servicio de inteligencia crema innata de Israel se llama el Mossad. Hacen unas investigaciones, hacen unas operaciones que son operaciones que pareciera que fueran películas, pero son reales. ¿Por qué? Porque Dios sigue mostrando que su amor, su fidelidad siempre sigue siendo con Israel, que su amor y fidelidad sigue siendo con los creyentes en Jesucristo. Entonces, esto es muy impresionante de que nosotros podamos darnos cuenta de que siempre Dios tiene algo que ha prometido a Israel, una promesa que Él la cumple. Y si bien los judíos, la mayor parte, son desobedientes y hacen cosas que a Dios no le agrada, pero por la promesa que dio a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob, les dio la promesa. Y les dio la promesa ¿a quién? A ellos. Y de ellos han nacido todo el resto de los judíos. Entonces, aunque el resto, los hijos, sean desobedientes, pero por la promesa que el Padre dio a los patriarcas de Israel, esa promesa se mantiene firme. Se mantiene firme, y hay muchos en este tiempo, que por falta del conocimiento siguen hablando disparates, siguen diciendo que la promesa que Dios dio a Israel ya no es para el Israel actual, sino que esa promesa ha sido cambiada, ha sido quitada y ha sido dada ¿a quién? Muchos dicen que a la Iglesia Católica. Esto dan ganas de reír. Y otros cristianos evangélicos dicen, porque yo no digo, gracias a Dios porque vemos la palabra. Otros dicen que ya esa promesa no es para Israel, sino que es para la iglesia, para la iglesia creyente en Jesucristo. No, tampoco. La promesa que Dios dio a Israel es específicamente para Israel. Y Dios no la ha cambiado. Dios no la ha cambiado. ¿Por qué razón? Dios no la ha cambiado por esta razón, porque Él es fiel a su promesa. Dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Veamos qué dice en base a esta promesa que Dios ha dado para Israel, que muchos la tienen porque ya fue cambiada, porque ya ellos fueron, a esto se le llama la teoría del reemplazo, que católicos o algunos cristianos mal informados dicen que ellos han reemplazado a Israel. No, eso es mentira. Mira qué dice la palabra en Jeremías capítulo 31. Dice, porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría y dan voces de júbilo. Jeremías capítulo 31 versículo 7 en adelante. De júbilo a la cabeza de naciones, haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré
de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz, juntamente en gran compañía volverá acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas y por caminos derechos, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos. Decir, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Es Dios mismo hablando. Es Dios mismo hablando, que Él mismo permitió por medio de la profecía que su pueblo fuera esparcido por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Y esto es muy importante, que nosotros como iglesia gentil no señalemos a Israel, digamos, no es que, porque lo que se dice es esto, no es que los judíos son malos, crucificaron a Jesucristo, y tú y yo somos buenos. Si aquellos lo crucificaron con el consentimiento, los líderes, no todo el pueblo, los líderes, nosotros cuántas veces lo crucificamos con nuestras actuaciones, que Él nos dice en su palabra que no las hagamos y las hacemos. Entonces, no podemos nosotros venir y condenar a Israel, oh, que los judíos son malos, que mataron a Jesucristo. No son malos, no son buenos. ¿Sabes qué fue lo que hicieron? Dar cumplimiento a la promesa, a la profecía que se tenía que cumplir. Pero eso no te da lugar, ni me da lugar a mí para que lo señale. ¿Sabes por qué? Porque fue el cumplimiento de la profecía. Y si en Romanos capítulo 11 dice que si las ramas naturales del olivo fueron desgajadas para injertar las ramas del olivo silvestre, que es tú y yo, dice que no nos ensoberbezcamos. No nos ensoberbezcamos, porque las ramas no sostienen al árbol, sino que es el tallo. Y lo que sostiene al tallo y a todo el árbol, que le da vida, que le da la savia o la leche que le llamamos al fruto para mantener las hojas, las ramas y todo eso, es la raíz. Y esa raíz, ¿quién es? Es la raíz del linaje de David, nuestro Señor Jesucristo. Entonces tengamos mucho cuidado cuando nosotros digamos cosas que la gente repite, pero que verdaderamente no son así. Para muchos que siguen diciendo, no, es que Dios ya invalidó su pacto con Israel, con Jacob. No lo ha invalidado. ¿Y por qué te podemos decir con seguridad, con certeza, de que Dios no ha invalidado su pacto con Jacob, con Israel? Porque la misma palabra nos lo dice. Y escucha lo que te voy a compartir. Y si estos elementos que la Biblia nos habla pueden ser cambiados, entonces Dios puede cambiar el juramento y el pacto que hizo en favor y en beneficio de los judíos. Jeremías capítulo 33, versículo 19 al 23, y dice, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, no has echado de ver lo que... Bueno, ahí lo vamos a dar. Aquí Dios está recordando el pacto que habla con David. Con David, ¿verdad? David, Jesús es del linaje de David. Y aquí está hablando del pacto. ¿Para quién? Para Israel. Entonces, Dios no ha desechado a su pueblo, no, en ninguna manera. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11. Dice, Dios ha desechado a su pueblo en ninguna manera. Y ahí dice Pablo, porque yo soy judío, parece que dice,
y dice que todo lo que ha sucedido ha sido con un propósito. Entonces las promesas, la fidelidad de Dios sigue siendo con Israel y sigue siendo con el creyente en Jesucristo, aunque no seamos fieles, como Él es fiel que permanece, aunque no seamos perfectos, pero Él es perfecto, ¿verdad? Vamos a ver este punto número 6. Ya el tiempo nos ha avanzado y hay tanto que compartir, pero bueno, vamos a ver si podemos avanzar un poquito. ¿Cuál es la ciudad codiciada por Satanás y los enemigos de Israel? ¿Y por qué? ¿Cuál es esa ciudad codiciada por Satanás y los enemigos de Israel? Esto es algo muy importante. Veamos qué dice Isaías capítulo 14, 12 al 15. Veamos cómo dice el 12, hablando el profeta Isaías, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. 13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí hay algo importante que debemos entender, de que hay un personaje que quiso ser igual a Dios. Ese personaje quiso ser igual a Dios y quiso establecer su trono. Oiga bien qué atrevimiento. Satanás es creación de Dios. Es creación de Dios. Por eso es que es muy importante que el ser humano podamos entender que todo el ser humano cuando nace es creación de Dios, hasta Satanás mismo. Pero no todo mundo puede ser hijo de Dios, que es diferente. Eso téngalo y conózcalo de una manera clara y sencilla. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Eso entendámoslo. Este personaje fue creado, fue la creación de Dios, pero ¿qué? Quiso ser igual al Altísimo y dijo: subiré y me sentaré. Él quiso usurpar un lugar que a nadie más le pertenece, solamente al Dios eterno, creador del universo. Y este personaje quiso usurpar ese lugar porque este personaje era perfecto cuando Dios lo creó, hasta que se concibió en su corazón maldad y quiso ser igual a Dios. Y la pregunta que surge es esta, y muchas veces la gente dice: pero ¿qué pasó por qué Satanás fue tentado si no había otro diablo que lo tentara? En su corazón quiso ser igual a Dios. Y al querer ser igual a Dios, trató de usurpar el lugar que solamente a Dios le pertenece. Y dijo: subiré y seré igual a Dios. Entonces, al momento que él quiere ser y usurpar un lugar que solamente a Dios le pertenece, ¿qué sucede? Fue arrojado de los cielos, fue echado de los cielos. Y al ser echado de los cielos, juntamente con él, dice que fue arrojada la tercera parte de los ángeles del cielo. Debo aclarar esto. Cuando habla la tercera parte, es importante que entendamos que no está hablando que cuando dice la tercera parte, no está hablando que en el cielo solo habían 4 partes de ángeles y que la tercera parte la trajo Satanás y solo quedó una cuarta parte. No está diciendo eso. Dice que la tercera parte de los ángeles fueron arrojados con Satanás. Pero no está diciendo que es la tercera de 4 partes. No dice que es de 4 partes. Está hablando de la tercera parte, pero no dice de cuántas partes. Eso tengámoslo muy, muy claro para que no vayamos a decir cosas que a veces la Biblia no está diciendo. ¿Y qué sucede? Por eso es que hay algo muy importante, según los teólogos que profundizan más en el estudio de la palabra. Antes de que se diera la revuelta en el cielo,
según se cree, los ángeles tenían como criaturas creadas por Dios lo que tenemos nosotros los seres humanos. Se le llama libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? Poder hacer lo que nosotros queremos. Eso es el libre albedrío. Entonces, al tener Satanás y los ángeles como creación de Dios, el libre albedrío, ellos podían decidir a quién creer, a quién servir o no servir, y es por esa razón que se da la rebelión, y esta gran cantidad de ángeles que fueron influenciados por Satanás fueron ¿qué? Fueron engañados. ¿Por qué? Por el libre albedrío que tenían. Entonces, ¿qué sucede? Al tener el libre albedrío, Satanás los engaña, y al ser engañados, pues son echados del cielo. Entonces, ¿qué sucede? Según muchos estudiosos, llegan a la conclusión de que los ángeles tenían en ese tiempo el libre albedrío de hacer y escuchar y atender a alguien. Entonces, por eso escucharon la voz de Satanás. Pero después de eso, que los ángeles son arrojados, los otros fieles y verdaderos no tienen lo que es el libre albedrío. ¿Por qué? Ellos no pueden decidir ni hacer caso a nadie más que no sea Dios. Por eso es que es importante cuando nosotros oramos, hacer oraciones, David, no corras, hacer oraciones con sabiduría. Hacer oraciones con sabiduría. ¿Por qué? Porque muchas veces se escucha, a veces unas locuras que a veces no sé si dan ganas de reír, dan tristeza o no sé qué. Mucha gente diciendo, no, que yo le ordené hasta al ángel, que yo le ordené a los ángeles. No, esas son locuras. Nadie le puede dar orden a un ángel. ¿Sabes por qué? Porque los ángeles no atienden a ninguna otra voz más que solamente la voz de su Rey y Creador, Dios. Entonces, cuando nosotros oramos, tenemos que orar con sabiduría. ¿Qué hacemos nosotros? Dios o Jesús manda ángeles que acampen a nuestro alrededor. Es una oración correcta, pero yo no puedo decir que los ángeles vengan aquí, que hagan un vallado alrededor mío. No, yo no puedo. ¿Sabes por qué? Porque los ángeles no atienden a la voz de nadie más, solamente a la voz de Dios. A la voz de Dios. Y te pongo un ejemplo. Un ejército terrenal. Si por ejemplo tú vas a y estás enfrente de un pelotón de un ejército terrenal y tú le das una orden, aunque seas militar, si a ti no te han autorizado para que ellos escuchen tu voz y tú hagas, y ellos hagan lo que tú le estás diciendo, ellos no te hacen caso. Tienes que recibir la autoridad del que está al mando de esa compañía, de ese pelotón, de ese batallón. Y cuando esa persona que está al mando de ese batallón, de ese pelotón, te da a ti lo que es el mando y te dice proceda, automáticamente te está dando la voz de mando. Y cuando te da la voz de mando, tú tienes la autoridad. ¿Para qué? Para ordenarle a todo ese ejército, a toda esa tropa, a todo ese pelotón, que haga lo que tú le vas a mandar que haga. Entonces, si en un ejército terrenal es así, Dios es un Dios de orden. No corras, es un Dios de orden. Entonces, esto es muy importante. Entonces, como bien hablábamos que este personaje, al ser derribado, porque quiso ser igual a Dios allá arriba en los cielos, no pudo establecer su trono arriba en el cielo, pues al ser derribado, se ha propuesto establecer su trono en un lugar específico, y ese lugar específico se llama, ¿cómo se llama? Ese lugar específico se llama, permítame, ese lugar específico se llama Jerusalén. Jerusalén, la capital eterna de Israel. ¿Por qué? Oye bien, ¿por qué Satanás quiere y codicia ese lugar, la capital de Israel que se llama Jerusalén? ¿Por qué Satanás no quiere y codicia el Vaticano?
¿Sabes por qué? Porque el Vaticano es su oficina principal. Es su oficina principal en la faz de la tierra. Pero lo que Satanás ha querido y anhela es ¿qué? Es tomar posesión de Jerusalén. ¿Y sabes por qué? Porque Jerusalén no solamente es una, David, no corras, es una simple ciudad, perdón, porque Jerusalén es una ciudad, no simplemente la capital de Israel. Jerusalén, mira, te lo voy a decir así. El centro de toda la tierra es Israel. En el centro de Israel está Jerusalén. 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 Y en el centro de Jerusalén está ¿qué? Está, según muchos eruditos, estudiosos, está la piedra del fundamento que Dios utilizó para crear el mundo entero. Entonces, es tan importante, por esto que te acabo de decir y por lo que vamos a ver a la luz de la palabra. Veamos qué nos dice Mateo capítulo 5, 34 al 35. Y hablando Jesús en uno de los evangelios, en el evangelio de Mateo, y habla Jesús en este capítulo 5, versículo 34 al 35, y dice Jesús, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. 35, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Entonces, ahora te vas a dar cuenta por qué la lucha, la guerra, el asedio en contra de Israel y todas las naciones quieren adueñarse de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén es lo que Satanás codicia. Satanás no pudo establecer su trono ahí arriba en los cielos y fue destronado, pues él dice, no pude establecer un lugar allá arriba, pues aquí abajo en la tierra lo voy a establecer. Y por eso es que Satanás influye y está influenciando a todas las naciones del mundo. ¿Para qué? Para que se vayan en contra de Israel. ¿Y qué dicen todas las naciones en todo el mundo y las naciones árabes? Que Jerusalén les pertenece a ellos. Y nunca Jerusalén ha pertenecido a ningún país de los que están alrededor de Israel. ¿Pero por qué? Porque la anhelan, la codician y es su deseo, siendo manipulados por Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás quiere establecer su trono. Ya que no lo pudo hacer arriba, lo quiere establecer en la tierra. Y el lugar de la gran ciudad santa es Jerusalén, no es el Vaticano. No es el Vaticano. No te dejes engañar que la gente dice, oh, la ciudad santa, el Vaticano. No, eso es una mentira. La ciudad santa de Dios se encuentra en Jerusalén. Por eso es que Jerusalén es tan importante, política, geográfica y espiritualmente. Por eso Satanás la codicia. Por eso Satanás está en un asedio. ¿Y cuál es ese asedio día con día? Que todas las naciones del mundo se reúnen en una organización que se llama la OEA, Organización de Estados Americanos, donde se reúnen todas las naciones del mundo. Y todas las naciones del mundo se reúnen ¿para qué? Para declarar, oiga bien, para declarar que Jerusalén no le pertenece a Israel como capital, sino que Jerusalén les pertenece a todos. Y es algo que no es así. No es así. Y esto en parte conlleva a lo que es las guerras que se han llevado en el Medio Oriente y se siguen llevando. ¿Por qué? Por codiciar la ciudad santa de Jerusalén. ¿Qué dicen los grupos armados terroristas que odian a Israel? ¿Qué dicen? Que ellos van a tomar Jerusalén, porque Jerusalén les pertenece. Sí, ese es el anhelo de ellos. ¿Por qué? Satanás no pudo establecer su trono allá arriba, pues lo quiere establecer en la tierra. Lo quiere establecer en la tierra. En la tierra. Lo que él no pudo hacer allá arriba, él lo está
estableciendo, lo quiere establecer en la tierra. Así que esto es muy importante que nosotros nos podamos dar cuenta del por qué lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Veamos, con esto creo que vamos a ir concluyendo. Veamos qué nos dice en el punto número 7. Punto número 7. En este punto número 7, veamos cuál es la única ciudad que Dios ha puesto como copa que hará temblar a todos los pueblos y naciones del mundo. Veamos qué nos dice Zacarías, capítulo 12, versículo 2. Y nos vamos a dar cuenta, a la luz de la palabra, qué es lo que está sucediendo. Nos vamos a dar cuenta el por qué las guerras siempre que se están dando en el Medio Oriente y que son guerras que no van a cesar. Desde que Israel fue establecido como nación, han venido las guerras y nunca van a cesar. ¿Por qué? Satanás siempre planea y aspira astuta y secretamente a adueñarse de algo que tiene un gran valor geográfico, histórico y espiritual, que es Jerusalén. Veamos qué dice el profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 2, y dice: He aquí que yo pondré a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, contra Judá en el sitio, contra Jerusalén. Oiga lo que está diciendo Dios a través del profeta Jeremías. Dice que he aquí que yo pondré a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos y naciones alrededor. ¿Y qué es lo que hacen los pueblos y naciones alrededor de Jerusalén? No se quieren adueñar de ella, se quieren adueñar de ella. Entonces, al quererse adueñar de ella, vienen pensamientos en sus mentes, como pensamientos cuando alguien está ebrio, que ha bebido copas de vino, y que en sus delirios dice cosas que son delirantes. ¿Y cuáles son esas cosas delirantes? Que ellos reclaman a Jerusalén como si Jerusalén les perteneciera a ellos, y Jerusalén no les pertenece a ellos. Entonces, por eso está diciendo el profeta Zacarías que Dios pondría como copa. En aquel día yo pondré a Jerusalén, he aquí que yo pondré a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Todas las naciones hacen votaciones y se ponen de acuerdo. ¿Para qué? Para quitar Jerusalén, la ciudad santa de Dios, y quitarla a los judíos y darla a las demás naciones. Eso es lo que estamos viendo, y eso es lo que Satanás anhela. Pero no va a ser posible. No va a ser posible. No va a ser posible porque todas las naciones actuarán como un borracho. ¿Y por qué actuarán como un borracho? Porque un borracho hace cosas que no son cosas fuera de razón. ¿Por qué? Está bajo los efectos de una copa, de una bebida, que le altera la razón y el comportamiento. Así están haciendo las naciones en el mundo por medio de Satanás. Les altera la razón, el conocimiento, la realidad, y los envanece, y quieren ¿qué? Tomar a Jerusalén, la cual no les pertenece. No les pertenece. Jerusalén es la capital de Israel y es la capital de la tierra de los judíos. Gloria a Dios. Punto número 8. ¿Cuál es la ciudad que Dios pondrá por piedra pesada
y todos los que se la carguen o la quieran tomar serán despedazados. Estas son dos profecías muy, pero muy importantes que estamos viendo en este tiempo que estamos, que se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Gloria a Dios. ¿Cuál es la ciudad que Dios pondrá por piedra pesada, y todos los que se la carguen o la quieran tomar serán despedazados? ¿Cuál es esa ciudad en la que estamos hablando? Jerusalén. Jerusalén. Mira, Jerusalén es tan codiciada que todos los enemigos de alrededor de Israel la quieren para ellos. Y no solamente los que están alrededor, sino que muchas naciones alrededor del mundo han sido influenciadas y están diciendo que esa tierra no le pertenece a Israel, que esa tierra les pertenece a los palestinos y a todos los vecinos de Israel, pero que Jerusalén no le pertenece a Israel. Entonces esto es impresionante de cómo todas las naciones se involucran, se han involucrado, están involucrando y se verán involucradas en el final de los tiempos, de una manera que todas se unirán y todas llevarán sus ejércitos. ¿En contra de quién? De Israel. De Israel. Estamos desarrollando este estudio, parte número 3, profecía que vino sobre Elam. Hemos visto a través de las noticias lo que ya ha sucedido, pero eso es una parte, falta mucho más que ver. Falta mucho más que ver, y cuando nosotros vemos esto por medio de la palabra, nos damos cuenta del cumplimiento de la profecía misma, que hace miles de años fue escrita. Veamos qué nos dice Zacarías capítulo 12, versículo 3. Y dice: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. Todos los pueblos, todos los que se la cargaren, serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Está hablando el profeta Zacarías. Todas las naciones de la tierra se juntarán contra de ella, contra de Jerusalén, en contra de Israel. ¿Por qué? La codicia de Satanás, que no pudo establecer su trono ahí arriba y fue desechado, pues él ahora boga y engaña a las naciones, a los gobernantes, a los reyes, a los príncipes y a todo mundo en que se tomen Jerusalén y que arrebaten Jerusalén. Pero Jerusalén es la ciudad del gran rey, y Jerusalén es la capital de Israel. Y por más que el diablo quiera hacer y deshacer, no podrá. Y se va a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta por medio de la palabra, que estamos viendo el cumplimiento de esta palabra en directo y a todo color, como dicen. Lo que la Biblia nos dice, lo que está sucediendo. Y es impresionante que habla Zacarías capítulo 12 versículo 3, dice: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. Todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Viene una guerra en el final de los tiempos, para el cual estamos avanzando, o ya estamos llegando, en cual todas las naciones de la tierra se van a unir en contra de Israel. En contra de Israel se van a unir. ¿Para qué? Para arrebatar Jerusalén. Y todo esto solo es el cumplimiento de lo que el profeta está diciendo, pero que aún en el libro de los Salmos, ya el salmista está hablando de los planes astutos y secretos de Satanás en contra de ¿quién? De Israel, en contra de Jerusalén. Veamos qué dice Salmo 83 en cuanto a esto. Dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Hay algo importante que hay que entender, que las naciones que han peleado contra Israel y que están peleando, seguirán peleando en el final de todos los tiempos,
en ninguna de todas estas guerras pelean en sí contra Israel. Pelean en contra del Dios de Israel. Pelean en contra del Dios de Israel. Entonces, hay que entender esto. Que cuando una nación pelea contra otra, está peleando un hombre contra otro hombre. Pero cuando las naciones que han peleado, están peleando y seguirán peleando en contra de Israel, no pelean en sí en contra de Israel. Pelean en contra del Dios mismo de Israel. Y esto es impresionante. Dice, contra tu pueblo han consultado, astuta y secretamente. Oiga cómo dice, contra tu pueblo. Israel es el pueblo de Dios. Contra tu pueblo han consultado, astuta y secretamente. Y dice, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. ¿Qué es lo que Satanás se propone? Destruir a Israel y que no haya más memoria de Israel. Que lo que el enemigo quiere es borrar a Israel de la faz de la tierra y que no exista más. Y esto es impresionante, cómo todos los países alrededor, los enemigos de Israel, de una manera, algunos directamente lo dicen, otros no lo dicen, pero de manera solapada son sus deseos. Porque ¿qué es lo que dice Irán? Que antes fue Elán. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice este régimen? No es el pueblo, es el régimen. Es el régimen, no es el pueblo iraní. Que Israel es como un tumor, que hay que exterminarlo, que hay que deshacerse de él. Explícitamente dice. Y hay otros países que no dicen explícitamente así, en palabras textuales, pero su anhelo, su deseo es que sea exterminado, como habla en este Salmo 83, que contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo, se reúnen contra tus protegidos, y han dicho, venid y destruyámoslo, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. ¿Qué es lo que Hitler quiso hacer como parte también misma del cumplimiento de la profecía? Hitler quiso exterminar a los judíos. Amán en el antiguo Persia también quiso exterminar a los judíos. Y en todo lugar del mundo hoy en día, ¿qué es lo que la gente hace? Sienten odio y quieren acabar con los judíos. ¿Por qué? Porque todo esto es un cumplimiento profético que se tiene que dar, que aunque nosotros no querramos que se dé así, se tiene que dar. Dice el versículo 5 de este Salmo 83, ¿por qué se confabulan de corazón a una contra ti? Han hecho alianzas. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas. Los edomitas, los ismaelitas son los árabes, hijos ¿de quién? De Ismael. De los edomitas y de los ismaelitas. Moab y los agarenos. Moab es uno de los dos hijos que tuvo Lot con sus hijas. Unos eran los amonitas y otros eran los moabitas. Entonces, de ese hijo que nació de las hijas de Lot, y que Lot fue el padre, uno era Moab, que es el padre de los moabitas, y los agarenos. ¿Quiénes son los agarenos? Se recuerdan que la criada que tenía Abraham, que servía a Sara, se llamaba Agar. Pues Agar después, porque Agar es la madre de Ismael. Y no solamente fue la madre de Ismael, sino que esta mujer tuvo otros hijos y se les conoce como los agarenos. Son siempre árabes, musulmanes. Entonces estos también se ponen de acuerdo en contra. ¿Para qué? Para destruir a Israel.
Gebal y Amón y Amalek. Amón es el otro hijo de la hija de Lot, que es de allí donde descienden los amonitas. Y Amalek es el nieto, es el hijo de Elifaz, que era nieto de Esaú. Entonces, todos estos se confabulan, astutan y planifican secretamente en contra de Israel. Los filisteos y los habitantes de Tiro. ¿Quiénes son los filisteos? ¿Quién era Goliat? Goliat habitaba en esa área se le conoce como la región de Filistea, pero donde estaba esa región de Filistea es un terreno que en la repartición de la tierra por heredad a las 12 tribus de Israel, esa tierra pasó a ser de la tribu de Judá. ¿Y quién es el león de la tribu de Judá? Nuestro Señor Jesucristo. Y en esa tierra que se le conoce que pertenece a la tribu de Judá es donde se encuentra la Franja de Gaza. Y la Franja de Gaza es la que los grupos contrarios a Israel reclaman como tierra de ellos, pero no es tierra de ellos, y ellos reclaman como si fuera tierra de ellos y proclaman que Jerusalén será la capital de ellos. Entonces, aquí estamos viendo todo esto. También el asirio, cuando habla el asirio es un imperio que existió, que si bien hoy ya no existe literalmente, pero tiene sus raíces y conexiones siempre con el mismo propósito de querer exterminar a Israel. Se han juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos, sirven de brazo a los hijos de Lot. ¿Cuáles son los hijos de Lot? Los que le acabo de hablar, Moab y Edom. Edom y Moab. Perdón. Moab. Y dice, y sirven de brazo a los hijos de Lot. Dice, en el versículo 9, hazles como a Madián, como a Sísara, como Jabín en el arroyo de Sisón. Aquí el salmista está diciendo que le haga como a Madián. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó como a Madián? Que Gedeón derrotó a los madianitas, derrotó a los amalecitas y a los hijos del oriente, con 300 hombres los derrotó. Entonces, que el salmista le está recordando en este salmo que Dios haga como a Madián. Que parecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Wow, oiga lo que dice. Dice que parecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Así fueron hechos a estos que exterminó Gedeón, a los amalecitas, a los madianitas y a los hijos del oriente. Fueron deshechos y quedaron ¿qué? Como estiércol. ¿Se ha visto cuando usted va a una hacienda o a un lugar donde hay mucho ganado, que cuando el ganado hace el excremento del ganado, cuando lo hace es verde, pero después, cuando ya se seca, el mismo ganado lo deshace con las patas y queda convertido como si fuera arena, deshecho? Así quedaron y así van a quedar todos los enemigos de Israel, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Ored y a Seb, como a Seba y Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. ¿Quiénes son los que dicen heredemos para nosotros la morada de Dios? El trono de Jesucristo, o el trono de Dios en la tierra, no es el Vaticano. El trono de Dios en la tierra es Jerusalén. El trono de Dios en la tierra es Jerusalén. Y por eso es que es la guerra en el Medio Oriente. La guerra en el Medio Oriente no es tanto en sí por territorio, porque si tú miras el mapa geográfico, todos los países que están alrededor de Israel son países que son grandes geográficamente, numéricamente, de habitantes, poblados. Entonces, no es por tierra, es por cuestiones de religión. Y por querer, ¿qué?
que Satanás, impulsando a todos los enemigos de Israel, quieren tomar Jerusalén. Jerusalén, la ciudad santa del gran rey, el estrado de sus pies en la tierra. No es el Vaticano, no es otro lugar, es Jerusalén. Pero veamos qué dice en el Salmo 2. Dice: ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Hablando Dios mismo en el final de todos los tiempos, que Dios se va a reír, los turbará, porque ellos no van a hacer lo que pretenden hacer, porque es la promesa de la fidelidad de la palabra de Dios para con Israel y para con aquellos que reciben a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Es su promesa es firme, es fiel y no cambia y sigue siendo vigente. Gloria a Dios. Hay un punto muy importante y con este voy a cerrar, este punto número 9. ¿Por qué Israel ha sido y sigue siendo perseguido, despreciado, por no decir todo, casi todo el mundo? ¿Por qué? Veamos qué dice Mateo 27, 19 al 26. Todo esto es un cumplimiento profético que nosotros tenemos que entender, que en todo esto entra en auge y es el cumplimiento de lo que la profecía ha venido hablando desde hace mucho tiempo. 27. Y que nosotros en este tiempo estamos viendo el cumplimiento de lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. 19 al 26, 27, 19 al 26. Ok, Mateo 27, 19 al 26. Y esto es muy importante que nosotros conozcamos, porque esto nos va a ayudar para entender el por qué todo lo que acontece a Israel. Porque no puede haber una consecuencia, sin que antes haya habido una culpa. Tiene que haber una culpa y después de la culpa hay una consecuencia, para que esa consecuencia sea el resultado de la culpa de lo que nosotros hacemos. Si bien Dios es Dios de misericordia, nos perdona porque su misericordia es grande. ¿Cuántas veces le fallamos al día nosotros? Y ¿cuántas veces nosotros le fallamos al día al Señor? Pero Él nos perdona en su misericordia. Pero hay algo que eso siempre nos pasará una factura, y es las consecuencias del pecado, de la falta que nosotros cometemos. Y con lo que vamos a leer ahorita nos vamos a dar cuenta que esto fue la causa, y hoy, o en todo lo que hemos venido viendo, ha sido el cumplimiento del efecto de la culpa de Israel. Todo obviamente porque es profético, ¿verdad? Dice en Mateo 27, versículo 19 al 26, dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Esta es la mujer de Potifar, que tuvo sueños, visiones de quién era Jesús. Y ella tiene sueños y visiones de que Jesús es un hombre justo, perfecto. Muchos en sueños por causa de él.
Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Recuerde que siempre, para el tiempo de la Pascua, ellos soltaban a alguien y a alguien crucificaban. Entonces la multitud clamó que dejaran en libertad a un sinvergüenza, a un bandido pícaro, y que crucificaran a muerte a un inocente, justo, santo y puro. Eso es típico de nosotros los seres humanos, que amamos más la iniquidad que la justicia divina de Dios. Pilato les dijo: ¿qué pues haré? Pilato les dijo, un interrogante: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Pilato no ve culpa en Jesús y pregunta: ¿qué haré? Y todos le responden, todos le dijeron: sea crucificado. Es lo que la multitud pedía para Jesús, que fuera crucificado. El 23, y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. 25, respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Esto es muy importante. La multitud es judía. Los que deciden y ejecutar es el Imperio Romano. Entonces, la multitud es judía y pide de que Jesús sea crucificado. Pide que sea crucificado. Y oiga, y esto es parte del cumplimiento, el por qué los judíos son perseguidos, el por qué de tantas cosas que le sucede a los judíos. Aquí está en parte la respuesta. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Wow! Esto es impresionante, porque ellos, ciegos, rechazaron a Jesús, el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador, y pidieron que se crucificara. Y dijeron ellos dijeron que se crucificara, y como Jesús era justo, inocente, y ellos dijeron que se hiciera así, y como quien dice: nosotros tenemos la razón, y que la sangre, y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea que ellos hicieron algo que no sabría si decirte si ellos supieron lo que estaban diciendo cuando ellos dicen: la sangre de Jesucristo, la sangre justa, la sangre perfecta, santa, limpia, fuera sobre de ellos y sobre sus hijos. Y esa sangre injusta que fue crucificada, que fue señalada y juzgada por ellos, esa sangre ha caído sobre de ellos. Y todo esto es el cumplimiento profético. Y al caer sobre de ellos, ¿qué sucede? Es el acontecimiento de todos los eventos, desde el inicio. Lo que ha sucedido a Israel está sucediendo y seguirá sucediendo hasta el final de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque la sangre de aquel justo, inocente, no solamente cayó sobre de ellos, que gritaban: crucifícale, crucifícale, sino que esa sangre también cayó sobre sus hijos, sobre sus nietos, bisnietos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no habrá un tan solo judío, no habrá un tan solo judío que no sea alcanzado o salpicado por la sangre inocente de Jesucristo que ellos condenaron. Entonces, esto es muy, muy importante, que nosotros debemos conocer
y que al conocer nosotros nos demos cuenta el porqué de las cosas. Porque si nosotros no nos damos cuenta el porqué de las cosas, se nos va a ser fácil señalar a las personas, se nos va a ser fácil a nosotros hacer cuantas cosas, pero desconocemos lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que así que estamos concluyendo con esta parte número 3 de este estudio titulado Profecía, que vino sobre Elán. Aquí lo vamos a dejar, vamos a continuar el próximo domingo, todavía algunos puntos más en los cuales necesitamos compartir para continuar con el desarrollo de este estudio titulado Profecía sobre Elán. Así que vamos a dar gracias a Dios por su palabra, por su amor, por su misericordia, por su fidelidad y por todo lo que Dios nos permite hacer, por todo lo que Dios nos permite hacer. Y todo esto es muestra de su amor y su misericordia. Así que vamos a dar gracias a Dios por ello. Gracias por cada oyente que escucha, atiende el consejo, el mensaje de Dios. Gracias te damos, Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos en tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, danos el pan nuestro de cada día. No permitas que entremos en la tentación y líbranos del mal. Aquí estamos delante de tu presencia en esta hora para darte gracias porque tú nos permites poder compartir este tiempo con cada uno de los oyentes, esperando que lleve bendición, esperando que tu nombre sea glorificado, esperando que esta palabra nos abra el entendimiento, el conocimiento, Señor, que tanto necesitamos para que nosotros no seamos presa del engaño. Gracias te damos en esta maravillosa tarde por la vida, por el alimento, por la fuerza, por el trabajo y por todo lo que solamente tú nos sabes dar. Gracias te damos, maravilloso Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así que les esperamos para el próximo domingo, puedan conectarse. Así que el Señor les bendiga a todos. Bendiciones.